Detén todo lo que estés haciendo en este momento, porque lo que estoy a punto de revelarte puede hacer que tu fe tiemble como nunca antes. Algo increíble, algo impensable, algo absolutamente histórico acaba de suceder en Roma. Y cuando digo histórico, no estoy exagerando. Estamos hablando de un evento que no habíamos visto en generaciones, un desafío tan audaz, tan directo, tan explosivo que ha dejado al mundo católico completamente paralizado. Pero antes de continuar con esta revelación que va a dejarte sin aliento, necesito que hagas algo ahora mismo. Si aún no estás suscrito a Vibra Vaticano, presiona ese botón rojo de suscripción inmediatamente, porque lo que vas a descubrir hoy es solo el principio. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las revelaciones explosivas que tenemos preparadas. Y si este contenido te impacta tanto como creo que lo hará, deja tu like ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y tu nombre para que podamos orar juntos por tu vida. Y si realmente valoras este trabajo de investigación y quieres apoyarnos aún más, considera enviarnos un super thanks, porque este tipo de contenido exclusivo requiere horas de investigación profunda. Ahora sí, prepárate porque lo que voy a contarte suena como una película de suspenso, pero es completamente real y está sucediendo ahora mismo. En los laberintos silenciosos del Vaticano, donde por siglos han resonado debates teológicos profundos y decisiones que han cambiado el curso de la historia, una bomba espiritual acaba de explotar. Y cuando digo explotar, amigos, no estoy hablando metafóricamente. Estoy hablando de una crisis que tiene al mundo católico dividido, confundido y buscando respuestas desesperadamente. Todo comenzó con un documento, un simple papel, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, el hombre que controla uno de los dicasterios más poderosos e influyentes de toda la curia romana, el dicasterio para la doctrina de la fe. Este argentino, mano derecha del Papa León XIV, redactó lo que en teoría debía ser una simple aclaración doctrinal sobre los títulos marianos. La nota se titula Mater Populi Fidelis, que significa Madre del Pueblo Fiel. Fue aprobada oficialmente por el Papa León XIV el 7 de octubre de 2025. El documento prometía claridad, prometía precisión teológica, prometía poner fin a debates confusos sobre cómo llamar a la Santísima Virgen María. Pero lo que realmente hizo fue incendiar al mundo católico como nunca antes en la historia reciente. ¿Y qué decía este documento tan polémico? Escucha bien esto, porque aquí es donde la cosa se pone realmente seria. El cardenal Fernández, con la aprobación papal, declaró que ciertos títulos que los católicos han usado durante siglos para honrar a la Virgen María ahora son considerados problemáticos. Títulos sagrados, títulos que tus abuelos rezaban, títulos que aparecen en las oraciones más antiguas de la Iglesia, títulos que los papas del pasado usaron sin problema, ahora de repente son llamados inapropiados. El término corredentora, ese título hermoso que reconoce la cooperación única de María con la obra salvadora de su Hijo Jesucristo, fue declarado como siempre inoportuno. ¿Pueden creer eso? Siempre inoportuno. No a veces problemático, no requiere explicación, sino siempre inoportuno. Es como si de un plumazo borraran siglos de tradición católica. El título mediadora de todas las gracias también fue cuestionado severamente. El documento afirma que este título tiene límites fundamentales y que puede oscurecer el papel único de Cristo. Y el término abogada, otro título mariano tradicional, también cayó bajo sospecha. La justificativa oficial del Vaticano suena noble en papel. Estos títulos, aunque arraigados profundamente en la devoción popular, supuestamente no tienen fundamento magisterial sólido y podrían confundir a los fieles haciéndoles pensar que María actúa independientemente de Cristo o en paralelo a él. Según el cardenal Fernández, grupos activos en Internet están promoviendo estos títulos y causando dudas entre los fieles a través de las redes sociales. Pero aquí está el problema. Amigos, aquí está la contradicción que tiene a millones de católicos completamente furiosos. Estos no son títulos inventados por grupos radicales en Internet. Estos son títulos que papas anteriores usaron. San Juan Pablo II, uno de los papas más marianos de todos los tiempos, cuyo lema personal era Totus Tuus, que significa todo tuyo refiriéndose a María, desarrolló extensamente estos conceptos. El Papa Pío XI usó el término corredentora en contextos oficiales. El Papa León XIII dedicó encíclicas enteras al rosario y la devoción mariana usando estos mismos términos.
Y entonces llegó el 11 de noviembre de 2024, una fecha que quedará grabada en la historia de la Iglesia Católica. Ese día, una fraternidad sacerdotal, reconocida canónicamente por el Vaticano, en plena comunión con Roma, tomó una decisión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, con sede en Menzingen, Suiza, pero con presencia en 149 diócesis alrededor del mundo, con 386 sacerdotes y 182 seminaristas, una comunidad que no es un grupo marginal sino una institución aprobada oficialmente por la Santa Sede, publicó una declaración que sacudió los cimientos del Vaticano. Esta fraternidad no es un grupo de rebeldes sin autorización. No son los lefebristas de la Fraternidad San Pío X que están en situación canónica irregular. No. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro fue fundada en 1988 precisamente por sacerdotes que querían permanecer en plena comunión con Roma. Fueron aprobados como sociedad de vida apostólica gracias a la intervención del entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien después se convertiría en el Papa Benedicto XVI. El actual Papa León XIV los confirmó personalmente en febrero de 2024, permitiéndoles continuar celebrando la misa según el rito tridentino en latín. Estos no son extremistas. Son sacerdotes devotos, fieles a Roma, que han dedicado sus vidas enteras a preservar la liturgia tradicional y la doctrina católica auténtica. Y precisamente por eso, cuando ellos hablan, cuando ellos levantan su voz en protesta, el mundo escucha. Su declaración del 11 de noviembre fue devastadora. No usaron lenguaje diplomático. No envolvieron su crítica en jerga académica. Fueron directos, claros y contundentes. Acusaron a la Nota Vaticana de 3 cosas gravísimas. Primero, debilitar la doctrina mariana que la Iglesia ha sostenido por siglos. Segundo, distorsionar la terminología histórica y el lenguaje que los santos, los doctores de la Iglesia y los papas han usado. Tercero, disminuir el papel de la Virgen María en la economía de la salvación, reduciendo su función maternal universal casi hasta la negación, y efectivamente destronando a la Virgen del lugar de honor que siempre ha tenido en los corazones de los fieles. ¿Escuchaste eso? Destronando a la Virgen. Esas son palabras fuertes, palabras elegidas deliberadamente para transmitir alarma. La fraternidad no estaba sugiriendo un desacuerdo menor sobre semántica o terminología técnica. Estaban sonando la alarma sobre lo que perciben como una crisis teológica de proporciones históricas. Pero las palabras en papel, por más contundentes que sean, podrían haberse quedado confinadas en círculos eclesiásticos, en debates académicos, en conversaciones entre teólogos. Lo que elevó este conflicto a otro nivel completamente diferente fue lo que la fraternidad hizo a continuación. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro anunció que el 16 de noviembre de 2024 realizarían algo que no se había visto en décadas, un acto público de reparación. Y quiero que entiendas la magnitud de lo que esto significa. No se trataba de una reunión privada de oración en una capilla cerrada. No era una misa discreta en un seminario. Era una respuesta litúrgica coordinada, planeada en múltiples locaciones alrededor del mundo, diseñada para ser visible, audible e inconfundible. La elección de la fecha, la selección de las oraciones, el concepto mismo de reparación, todo esto llevaba capas de peso simbólico profundo. Porque escucha esto cuidadosamente, la palabra reparación implica daño, implica una herida que necesita curación, implica que algo malo ha ocurrido que requiere ser corregido. Al enmarcar su respuesta de esta manera, la fraternidad estaba haciendo una declaración teológica tan fuerte como cualquier documento escrito. Estaban diciendo públicamente, el Vaticano ha herido la devoción mariana, el Vaticano ha dañado la fe del pueblo. Y nosotros vamos a reparar ese daño delante de Dios y delante del mundo. La liturgia que eligieron fue igualmente significativa. Rezarían públicamente la letanía de Loreto, una de las oraciones marianas más antiguas y queridas de toda la tradición católica. Y aquí está lo genial, lo absolutamente brillante de su estrategia. Esta letanía contiene muchos de los títulos que el documento vaticano acababa de cuestionar. Al invocar estos títulos en un acto solemne de adoración, la fraternidad estaba haciendo mucho más que simplemente disentir de Roma. Estaban reafirmando la legitimidad de estos títulos a través de la oración misma. Estaban diciendo, estos no son términos problemáticos. Son sagrados,
Son parte de nuestra tradición, y no los vamos a abandonar. También incluiría en el Stabat Mater ese himno medieval hermoso y desgarrador que medita sobre el sufrimiento de María al pie de la cruz de su Hijo. Esta elección reforzó el tema del sufrimiento corredentor, el concepto mismo que la Nota Vaticana buscaba minimizar. Cada elemento de la ceremonia era un contraargumento teológico entregado a través de la adoración. Cada oración era una protesta. Cada canto era una declaración de guerra espiritual. Y entonces vino la invocación que llegó al corazón mismo de la controversia. La fraternidad invocó explícitamente a María como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. Estos no eran títulos casuales lanzados en una oración improvisada. Eran los términos precisos, exactos que Vaticano había señalado como problemáticos. Al usarlos en un contexto litúrgico formal, la fraternidad estaba trazando una línea en la arena. Estaban diciendo: estos títulos pertenecen a la fe, son parte de nuestra tradición. Han sido usados por santos, por papas, por el pueblo de Dios durante siglos. Y no los vamos a abandonar solo porque un documento moderno dice que son inconvenientes. El acto de reparación se convirtió en un acto de preservación doctrinal, una línea roja trazada contra lo que perciben como revisionismo progresivo. Una resistencia pública y declarada contra lo que ven como un ataque a la identidad católica misma. El poder simbólico del evento fue amplificado aún más por la inclusión de una referencia bíblica que lleva un peso inmenso en la teología católica. Las palabras de Cristo desde la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Fueron invocadas para justificar el papel maternal universal de María. Este no es un texto marginal o secundario. Es fundamental para toda la doctrina mariana. Al anclar su protesta en las Escrituras mismas, en las palabras del propio Jesucristo, la fraternidad estaba reclamando el terreno elevado de la fidelidad bíblica. Estaban diciendo, en efecto, no somos nosotros quienes nos estamos alejando de la tradición. Son los autores de la Nota Vaticana quienes se están alejando del claro enseñamiento del propio Cristo. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta controversia, necesitamos sumergirnos en las raíces históricas profundas de la devoción mariana que el documento vaticano ha puesto en cuestionamiento. Porque estos títulos de corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada no surgieron en el vacío teológico. No fueron inventados por grupos carismáticos modernos o movimientos devocionales del siglo XX. Estos títulos fueron forjados a lo largo de siglos de contemplación, oración y experiencia vivida de los santos más grandes de la historia de la Iglesia y de los fieles comunes que encontraron en María un camino seguro hacia su Hijo. Ya en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia todavía estaba siendo perseguida, cuando los mártires derramaban su sangre por Cristo, los padres de la Iglesia comenzaron a articular el papel especial de María en la historia de la salvación. Santo Ireneo, en el siglo II, desarrolló la famosa analogía de María como la nueva Eva, aquella que por su obediencia deshizo el nudo de la desobediencia de la primera mujer. Esta no era mera poesía devocional o sentimentalismo religioso. Era teología seria, profunda, que reconocía la participación activa de María en el plan divino de redención. San Justino Mártir, contemporáneo de Ireneo, expandió este tema estableciendo un paralelismo entre Eva y María que se convertiría fundamental para toda la mariología subsecuente. La idea no era que María actuara independientemente de Cristo, sino que ella cooperaba de manera única e íntima con la obra redentora del Hijo. Durante la Edad Media, grandes teólogos como San Bernardo de Claraval profundizaron la comprensión del papel mediador de María. Bernardo no hesitó en llamarla acueducto, a través del cual todas las gracias fluyen de Cristo hacia la humanidad. Sus predicaciones inflamadas sobre la misericordia maternal de María moldearon la piedad de generaciones enteras de católicos. En el siglo XVII, San Luis María Grignion de Montfort llevó esta teología a nuevos niveles con su famoso tratado La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Él presentó a María como el camino más seguro, más fácil y más perfecto para llegar a Jesucristo. Sus palabras, todo a Jesús por María, resonaron a lo largo de los siglos como un lema espiritual inmortal. Los papas de los siglos XIX y XX no solo acogieron estas expresiones, sino que las promovieron con entusiasmo. León XIII dedicó diversas encíclicas al rosario y a la devoción mariana. San Pío X habló explícitamente de María como reparadora del mundo perdido al lado de Cristo.
Pío XI utilizó el término corredentora en contextos oficiales. Pío XII proclamó dogmáticamente el misterio de la Asunción de María, reforzando implícitamente su papel singular en la economía de la salvación. El Concilio Vaticano II, frecuentemente visto como un divisor de aguas en la historia de la Iglesia, dedicó un capítulo entero de la Constitución dogmática Lumen Gentium a María. Aunque adoptó cierta cautela en su lenguaje, el concilio no descartó los títulos tradicionales. Al contrario, reafirmó a María como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y luego viene San Juan Pablo II, uno de los papas más profundamente marianos de todos los tiempos. Su lema personal, Totus Tuus, todo tuyo, era una entrega total a María. En sus catequesis, desarrolló ampliamente el tema de la cooperación de María en la obra de la redención, siempre dejando claro que su misión, aunque grandiosa, permanecía enteramente subordinada a Cristo. Esta rica tradición no era solo una construcción teológica abstracta encerrada en libros de biblioteca. Permeaba la vida espiritual de millones. Los títulos marianos estaban entrelazados en oraciones diarias, novenas, procesiones, cantos, arte sacro y arquitectura de iglesias. Estaban grabados en medallas que la gente usaba contra su pecho. Estaban inscritos en santuarios donde las personas buscaban sanación y consuelo. Eran proclamados en fiestas marianas que marcaban el calendario litúrgico de todo el año. Y ahora, después de todo esto, después de siglos de desarrollo orgánico, después de la aprobación de papas santos, después de formar parte del alma misma de la piedad católica, un documento firmado por un cardenal argentino dice que estos títulos son problemáticos, que son inoportunos, que pueden causar confusión. ¿Pueden entender por qué millones de católicos están indignados? Porque sienten esto como una traición a su herencia espiritual. A medida que la noticia del acto de reparación se esparció por el mundo, las reacciones vinieron de todos los continentes con una intensidad que nadie había anticipado. Esto no se quedó como un debate interno entre teólogos europeos. Se convirtió en un movimiento global. En América Latina, donde la devoción mariana tiene raíces particularmente profundas, donde María es Nuestra Señora de Guadalupe, Aparecida, Luján, la respuesta fue inmediata y emocional. Santuarios marianos desde México hasta Argentina reportaron un aumento dramático de peregrinos. Muchos venían específicamente para expresar su devoción a los títulos cuestionados por el Vaticano. Obispos de varias diócesis latinoamericanas emitieron declaraciones pastorales tranquilizadoras, asegurando a los fieles que su devoción tradicional a María permanecía válida y santa. Algunos fueron más lejos, expresando diplomáticamente sus propias reservas sobre el tono y el momento de la nota vaticana. En Polonia, nación con una identidad católica profundamente entrelazada con la devoción mariana, la reacción fue particularmente fuerte. El santuario de Jasna Góra, hogar del ícono de la Madonna Negra, vio multitudes reunirse espontáneamente para rezar el rosario y cantar himnos marianos tradicionales. Grupos laicos organizaron vigilias de oración en solidaridad con la Fraternidad de San Pedro. En las Filipinas, donde la devoción mariana se manifiesta en procesiones coloridas y fiestas elaboradas, comunidades parroquiales enteras organizaron sus propias respuestas litúrgicas. Cartas abiertas fueron escritas por laicos prominentes, expresando perplejidad y dolor ante lo que percibían como un ataque a su fe heredada. Incluso en Europa occidental, donde la práctica religiosa ha disminuido significativamente en las últimas décadas, la controversia despertó interés. Católicos culturales que hacía años no frecuentaban misas se encontraron repentinamente enganchados en debates teológicos. Foros online explotaron con discusiones, algunos defendiendo la cautela doctrinal del Vaticano, otros viendo esto como más un ejemplo de alejamiento de las raíces de la Iglesia. En África, donde el catolicismo está creciendo rápidamente y donde la devoción mariana frecuentemente se fusiona con culturas locales, obispos africanos comenzaron a manifestarse. Varios expresaron preocupación de que la nota vaticana mostraba una falta de comprensión de cómo la fe es vivida fuera de los centros teológicos europeos. Lo que hace este momento particularmente cargado es que no puede ser separado de las tensiones litúrgicas más amplias que han caracterizado los años recientes. La publicación del motu proprio Traditionis Custodes en julio de 2021, que restringió severamente la celebración de la misa latina tradicional, creó heridas que todavía no han cicatrizado.
Comunidades enteras que habían crecido alrededor de la forma extraordinaria del rito romano se vieron repentinamente sin acceso a las liturgias que nutrían su vida espiritual. Sacerdotes que dedicaron años a aprender a celebrar la misa antigua fueron instruidos a abandonarla. Jóvenes familias que habían descubierto la tradición a través de la liturgia clásica se sintieron rechazadas. La justificación oficial era que la misa tradicional estaba siendo usada como un símbolo de división, un punto de reunión para aquellos que rechazaban el Concilio Vaticano II. Pero para muchos fieles comunes, esto parecía una caricatura injusta. Ellos no eran ideólogos o reaccionarios. Eran simplemente católicos que encontraron en la belleza y reverencia de la liturgia antigua un camino más profundo hacia Dios. La nota sobre títulos marianos, llegando en este contexto, fue inevitablemente interpretada a través de esta lente. Para muchos, parecía parte de un patrón, una desvalorización sistemática de las expresiones tradicionales de la fe católica. Primero la liturgia, ahora la devoción mariana. ¿Qué vendría después? Esta era la pregunta que circulaba en los corredores y en las reuniones parroquiales. La Fraternidad de San Pedro, siendo una de las principales comunidades dedicadas a la preservación de la tradición litúrgica, naturalmente se encontró en la vanguardia de esta resistencia. Pero no estaban solos. Otras comunidades tradicionalistas, incluida la Fraternidad San Pío X, el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote y numerosas parroquias que celebraban la forma extraordinaria, todas expresaron solidaridad. Sorprendentemente, voces de apoyo también vinieron de sectores inesperados. Algunos sacerdotes que celebraban exclusivamente la forma ordinaria de la misa, que nunca habían mostrado interés particular en la liturgia tradicional, expresaron incomodidad con la nota mariana. Su preocupación no era litúrgica, sino pastoral. Veían en sus parroquias cómo la devoción mariana tradicional sostenía la fe de sus parroquianos más viejos, especialmente. En el corazón de esta controversia están cuestiones teológicas de profunda importancia que van mucho más allá de simples discusiones sobre terminología. El debate sobre los títulos marianos no es superficial. Toca en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la redención, el papel de la cooperación humana con la gracia divina y la relación entre Cristo y su Iglesia. La objeción central de la nota vaticana era que títulos como corredentora podrían sugerir que María contribuyó a la redención de manera paralela o igual a Cristo. Este es un recelo legítimo, nadie puede negarlo. La teología católica siempre ha insistido que Cristo es el único mediador y redentor. Su obra en la cruz es suficiente, completa e irrepetible. Esto es dogma de fe. Pero, y aquí está el argumento crucial de los defensores de los títulos tradicionales, el término corredentora nunca fue entendido en este sentido herético. Nunca, ni por los santos que lo usaron, ni por los papas que lo aprobaron, ni por los fieles que lo rezaron. El prefijo theo en español, o cum en latín, no significa iguala, significa junto con. María es corredentora en el sentido de que ella cooperó de manera única con la obra redentora de Cristo. No porque ella añadiera algo que faltaba a la redención, no porque la redención de Cristo fuera incompleta sin ella, sino porque Dios eligió realizar su obra redentora no solo para la humanidad, sino con la humanidad. Esta distinción es crucial. La teología católica siempre ha mantenido una tensión creativa entre la soberanía absoluta de Dios y la real participación humana en el plan divino. La doctrina de la justificación enseña que somos salvos por gracia, pero que esta gracia nos transforma y nos capacita para cooperar. La doctrina sobre los sacramentos enseña que son canales de la gracia de Cristo, pero que requieren la fe y la participación del recipiente. María, en esta perspectiva, es el ejemplo supremo de la cooperación humana con la gracia divina. Su fiat en el momento de la anunciación no fue una rendición pasiva, como si fuera un robot sin voluntad. Fue un acto de voluntad libre y consciente que permitió que la encarnación ocurriera. Dios no forzó a María, Él esperó su consentimiento, y ese consentimiento fue crucial. Su presencia al pie de la cruz no fue mera presencia física, como un espectador pasivo. Fue una participación profunda en el sufrimiento redentor de su Hijo. San Juan Pablo II capturó esta idea bellamente cuando escribió sobre María en el Calvario. Él no hesitó en decir que María sufrió profundamente con su Hijo inocente y sufridor, asociándose de corazón maternal a su sacrificio, consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima que ella había generado. Es lenguaje de participación, de sufrimiento, de corredención entendida correctamente.
No pone a María al mismo nivel de Cristo. La coloca como la cooperadora más perfecta, la asociada más íntima, pero siempre subordinada y dependiente de su Hijo. El título mediadora de todas las gracias enfrenta objeciones similares. El Vaticano II enseñó claramente que Cristo es el único mediador. Pero nuevamente la cuestión es si la mediación de María contradice o complementa la mediación de Cristo. La tradición ha enseñado consistentemente la segunda opción. La analogía frecuentemente usada es la de la luna y el sol. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Nadie diría que la luna es una fuente de luz rival al sol. De la misma forma, María no distribuye gracias que son suyas, sino aquellas que recibe de Cristo. Su mediación es totalmente dependiente y subordinada a la de Cristo. Aún así, es una mediación real. A través de sus oraciones, a través de su intercesión maternal, a través de su papel único en la economía de la salvación, María funciona como un canal privilegiado de gracias. Esto no disminuye a Cristo. Al contrario, exalta su sabiduría en elegir operar a través de instrumentos humanos, especialmente a través de aquella que él mismo eligió para ser su madre. Cuando el cardenal Fernández dice que usar estos títulos requiere muchas y constantes explicaciones para evitar confusión, los defensores responden: ¿y qué? Toda la teología católica profunda requiere explicación. La doctrina de la Trinidad requiere explicación. La presencia real de Cristo en la Eucaristía requiere explicación. La unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo requiere explicación. Si abandonamos todo lo que requiere explicación, ¿qué nos queda? Una fe simplista, superficial, que reduce el misterio de Dios a eslóganes de marketing. Mientras el mundo católico aguarda con respiración contenida la próxima movida de Roma, varias posibilidades emergen en el horizonte. Y amigos, cada una de estas posibilidades podría cambiar radicalmente el rostro de la Iglesia Católica en las próximas décadas. La primera opción sería que el Vaticano emitiera una clarificación, explicando que la nota nunca pretendió desvalorizar la devoción mariana tradicional, sino solo prevenir abusos y malentendidos. Esta sería una manera de calmar las tensiones sin retroceder completamente. Sería como decir: nos malinterpretaron, esto es lo que realmente quisimos decir. Pero seamos honestos, después de la tormenta que se desató, ¿sería esto suficiente? ¿Sanaría esto las heridas abiertas? Una segunda posibilidad sería un diálogo más formal. El Papa León XIV podría convocar una consulta con representantes de diferentes perspectivas dentro de la Iglesia, incluidos aquellos de la tradición litúrgica clásica, para discutir no solo los títulos marianos específicos, sino las preocupaciones pastorales y teológicas más amplias que representan. Imagina una mesa redonda donde tradicionalistas y progresistas, conservadores y liberales, se sienten juntos a discutir el futuro de la devoción mariana. Suena hermoso en teoría, pero ¿es realista? ¿O terminaríamos con más división? Hay también la posibilidad de que el Vaticano mantenga su posición, argumentando que la autoridad doctrinal no debe ser comprometida por reacciones emocionales o presiones populares. Esta sería una aproximación más firme, más dura, pero que arriesgaría profundizar las divisiones. Sería como decir: nosotros tenemos la autoridad, nosotros decidimos y punto final. ¿Pero a qué costo? ¿Vale la pena ganar un debate teológico si pierdes el corazón del pueblo? Una cuarta vía, y quizás la más sabia, podría envolver la convocación de un simposio teológico sobre Mariología, reuniendo especialistas de varias escuelas de pensamiento para examinar más profundamente las cuestiones en juego. Esto permitiría que el debate ocurriera en un nivel apropiadamente académico, mientras también señalizaría que Roma está escuchando, está tomando las preocupaciones en serio. Lo que está claro es que el silencio no es una opción viable a largo plazo. La controversia no va a desaparecer por cuenta propia. Las heridas necesitan ser abordadas. Las preocupaciones necesitan ser escuchadas. Y alguna forma de camino hacia adelante necesita ser articulada. Para la Fraternidad de San Pedro y comunidades semejantes, el desafío será mantener su testimonio sin caer en la amargura o el cisma. Deben encontrar maneras de expresar sus convicciones profundas mientras permanecen en comunión con Roma. Por más tenso que ese equilibrio pueda ser, por más difícil que sea caminar esa línea delgada entre fidelidad y obediencia, para el Papa León XIV y el cardenal Fernández, el desafío será discernir entre principio y prudencia. Hay momentos en que la autoridad doctrinal debe ser ejercida firmemente,
Nadie discute eso. Pero también hay momentos en que la sabiduría pastoral exige flexibilidad y comprensión de las realidades vividas de los fieles. La gran pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia donde la autoridad centralizada dicta cada detalle de la fe sin escuchar las voces del pueblo? ¿O una iglesia donde la diversidad legítima dentro de la ortodoxia es celebrada en lugar de suprimida? ¿Una iglesia donde las tradiciones de siglos pueden ser descartadas con un documento administrativo? ¿O una iglesia que honra su pasado mientras enfrenta su futuro? Estas no son preguntas fáciles. No tienen respuestas simples. Pero son las preguntas que definen nuestra época. Amigos, necesito que entiendan algo fundamental. Esta controversia no es solo sobre palabras. No es solo sobre si podemos o no llamar a María corredentora. No es solo sobre terminología teológica que interesa solo a académicos encerrados en torres de marfil. Lo que realmente está en juego aquí es la identidad misma de la Iglesia Católica. Es sobre quiénes somos como pueblo de Dios. Es sobre qué valoramos. Es sobre cómo transmitimos la fe a las próximas generaciones. Piensa en esto. ¿Cómo le explicas a una abuela que durante 70 años rezó el rosario todos los días invocando a María como corredentora, que ahora ese título es problemático? ¿Cómo le dices a un padre que enseñó a sus hijos a rezar Santa María, Madre de Dios, mediadora de todas las gracias, que esa oración necesita ser revisada? ¿Cómo le explicas a millones de peregrinos que visitaron santuarios marianos, que encendieron velas, que ofrecieron sus lágrimas y sus súplicas a María bajo estos títulos, que todo eso necesita ser reexaminado porque algunos teólogos en Roma decidieron que puede causar confusión? Esta no es solo una cuestión académica, es pastoral. Es humana, es sobre la fe vivida de personas reales que encuentran consuelo, esperanza y fuerza en su devoción a la Santísima Virgen María. Y aquí está el peligro real, el peligro que mantiene despiertos por la noche a muchos obispos y sacerdotes que aman a la Iglesia. Cuando la gente siente que su devoción está siendo atacada, cuando sienten que sus oraciones están siendo cuestionadas, cuando sienten que su herencia espiritual está siendo descartada, ¿qué hacen? Algunos simplemente se alejan. Dejan de ir a misa, pierden la fe, se vuelven indiferentes. Otros se vuelven amargados, resentidos, críticos de todo lo que viene de Roma. Y algunos, los más peligrosos para la unidad de la Iglesia, buscan alternativas fuera de la comunión católica. El cisma no comienza con declaraciones teológicas formales. Comienza en el corazón de los fieles que se sienten traicionados, abandonados, no escuchados. Y déjenme ser claro, no estoy diciendo que la Iglesia no puede nunca clarificar la doctrina. No estoy diciendo que todo debe permanecer congelado en el tiempo. La Iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de enseñar con claridad. Pero hay una diferencia entre clarificar y demoler. Hay una diferencia entre explicar cuidadosamente y descalificar. Hay una diferencia entre guiar con sabiduría pastoral e imponer con mano pesada. Escucha esto cuidadosamente. Si realmente quieres ver un resurgimiento del cisma lefebrista, si realmente quieres empujar a miles de católicos fieles hacia la fraternidad San Pío X y otras comunidades en situación irregular, continúa atacando lo que es más sagrado para ellos. Continúa diciéndoles que su forma de rezar está mal. Continúa descartando las devociones que sostuvieron la fe de sus ancestros. Y lo irónico, lo absolutamente paradójico de toda esta situación, es que el documento del cardenal Fernández fue supuestamente motivado por una preocupación de que grupos activos en Internet están causando división. Pero el documento mismo causó más división que cualquier grupo tradicionalista en redes sociales jamás podría causar. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, amigo que estás viendo este video. Sí, a ti, porque tú eres parte del pueblo de Dios. Tu voz importa. Tu fe importa, tu experiencia importa. Si este tema te ha tocado profundamente, si sientes que algo precioso está siendo amenazado, no te quedes en silencio. Pero también, y esto es crucial, no respondas con odio, no respondas con amargura, no respondas atacando al Papa o al Cardenal Fernández como personas. Podemos disentir respetuosamente, podemos protestar dignamente. Podemos defender nuestra tradición sin convertirnos en fanáticos. La respuesta de la Fraternidad de San Pedro fue genial precisamente porque fue litúrgica. No organizaron manifestaciones furiosas. No lanzaron insultos en las redes sociales.
No publicaron vídeos venenosos atacando personalmente a los líderes de la iglesia. Ellos oraron, celebraron la liturgia, invocaron a la Virgen María con los títulos que aman, y dejaron que la belleza de su devoción hablara por sí misma. Ese es el modelo que necesitamos seguir. Oración, no propaganda. Liturgia, no legalismo. Amor a María, no odio a Roma. Y para aquellos que están del otro lado, que tal vez piensan que los títulos tradicionales son realmente problemáticos, que apoyan la cautela del cardenal Fernández, también tengo una palabra para ustedes. Escuchen. Escuchen el dolor en las voces de sus hermanos y hermanas. Escuchen la confusión, la preocupación, el sentimiento de ser desplazados. No descarten estas reacciones como mero tradicionalismo obstinado o apego sentimental. Para muchos, esta devoción a María es el centro de su vida espiritual. Es lo que los sostiene en tiempos difíciles. Es lo que les da esperanza cuando todo parece oscuro. La unidad de la Iglesia no se construye ignorando estas realidades. Se construye honrándolas, respetándolas, encontrando maneras de incluir a todos en la gran sinfonía de la fe católica. Déjeme compartir algo personal contigo. Yo crecí rezando a María como corredentora. Mi abuela, que Dios la tenga en su gloria, me enseñó estas oraciones cuando era niño. Recuerdo sus manos arrugadas sosteniendo el rosario, sus labios moviéndose en oración silenciosa, invocando a María bajo todos estos títulos hermosos. Cuando ella enfrentó el cáncer en sus últimos años, era su devoción a la Virgen María lo que le daba fuerza. Cuando el dolor era insoportable, ella apretaba su medalla milagrosa y susurraba: María, corredentora, intercede por mí. ¿Y ahora me dicen que ese título es problemático? ¿Que mi abuela estaba confundida teológicamente? ¿Que su fe simple pero profunda necesita ser corregida por expertos en Roma? No, 1000 veces no. La fe de mi abuela era pura, era verdadera, era católica en el sentido más profundo. Y hay millones como ella alrededor del mundo. Millones cuya fe se ha nutrido de estas devociones tradicionales. Y cuando atacas estas devociones, no estás solo atacando palabras. Estás atacando su identidad espiritual. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo respondemos a este momento crítico en la historia de nuestra Iglesia? Primero, orar. Orar por el Papa León XIV. Orar por el Cardenal Fernández. Orar por la Fraternidad de San Pedro. Orar por todos los líderes de la Iglesia que enfrentan decisiones difíciles. Orar por la unidad del cuerpo de Cristo. Segundo, educarse. No aceptes pasivamente lo que te dicen, ni de un lado ni del otro. Lee el documento completo del Cardenal Fernández. Lee las respuestas de los teólogos. Lee la tradición de la Iglesia sobre María. Conoce tu fe profundamente. Tercero, hablar. Usa tu voz. Escribe a tu obispo. Escribe al Vaticano. Comparte tus pensamientos respetuosamente en las redes sociales. Participa en las discusiones en tu parroquia. No te quedes en silencio cuando algo tan importante está en juego. Cuarto, actuar. Si tienes acceso a la liturgia tradicional, participa en ella. Si hay un acto de reparación en tu área, asiste. Si hay eventos de devoción mariana, sé parte de ellos. La presencia física del pueblo de Dios es un testimonio poderoso. Quinto, amar. Ama a María más profundamente que nunca. Reza el rosario todos los días. Visita santuarios marianos. Enseña a tus hijos las oraciones tradicionales. Vive tu devoción mariana con yo y autenticidad. Y si realmente quieres apoyar este tipo de contenido que te mantiene informado sobre lo que realmente está pasando en la Iglesia, sin censura, sin miedo, con la verdad completa, entonces considera enviar un super thanks a este canal. Tu apoyo financiero nos permite continuar investigando, produciendo y compartiendo contenido que los medios oficiales muchas veces no quieren que conozcas. Cada super thanks nos ayuda a pagar los costos de producción, a dedicar más tiempo a la investigación, a traerte análisis profundos como este. Y créeme, este tipo de trabajo no es fácil. Requiere horas de lectura, de verificación de fuentes, de traducción de documentos, de conectar con contactos en el Vaticano. Pero lo hacemos porque creemos que tú mereces saber la verdad. Tú mereces estar informado. Tú mereces tener voz en los debates que afectan el futuro de tu Iglesia. Y si aún no te has suscrito a Vibra Vaticano, ¿qué estás esperando? Presiona ese botón rojo ahora mismo.
Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo, porque te garantizo que esta historia está lejos de terminar. Habrá más desarrollos, más revelaciones, más drama en las próximas semanas y meses. Déjanos también un like si este contenido te ha impactado. El algoritmo de YouTube necesita ver que este tipo de contenido importa, que hay una audiencia para análisis serios y profundos de temas católicos. Tu like nos ayuda a llegar a más personas. Y comenta abajo, ¿de qué ciudad nos estás viendo? ¿Cuál es tu nombre? Queremos orar específicamente por ti. Queremos saber que hay una comunidad real de católicos comprometidos que se reúne aquí para buscar la verdad juntos. Pero ahora, amigos, quiero ir un poco más profundo. Quiero hacer las preguntas que muchos están pensando, pero nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Es posible que detrás de esta nota sobre títulos marianos haya una agenda más grande? ¿Una agenda de modernización que busca hacer la Iglesia Católica más aceptable para el mundo secular? Piénsalo. La devoción mariana intensa, especialmente con títulos como corredentora, es vista por muchos protestantes como problemática. Es vista por muchos secularistas como supersticiosa. Es vista por muchos ecuménicos como un obstáculo para el diálogo interreligioso. ¿Es posible que el verdadero motivo detrás de este documento sea hacer la Iglesia más palatable para estos grupos? ¿Suavizar los aspectos más distintivamente católicos de nuestra fe para facilitar el diálogo con otros? No estoy haciendo acusaciones. Estoy haciendo preguntas. Preguntas legítimas que merecen respuestas honestas. Otra pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este documento apareció precisamente en este momento? La Iglesia ha usado estos títulos por siglos sin problemas. ¿Qué cambió? ¿Qué urgencia teológica justifica potencialmente dividir a la Iglesia sobre este tema ahora? Y aquí está la pregunta más incómoda de todas. ¿Está la jerarquía de la Iglesia perdiendo contacto con la fe del pueblo común? ¿Están los cardenales y burócratas en Roma tan encerrados en sus debates teológicos abstractos que han olvidado cómo los fieles realmente viven su fe? Porque déjame decirte algo. Las abuelas rezando el rosario en las iglesias de pueblo no están preocupadas por si el término corredentora tiene fundamento magisterial sólido según la última interpretación de algún dicasterio romano. Ellas están rezando. Están viviendo su fe. Están encontrando consuelo y fuerza en su devoción a María. Y cuando la burocracia eclesiástica entra y dice, no, esa forma de rezar es problemática, ¿qué mensaje envía? Dice, tu fe simple no es lo suficientemente sofisticada. Necesita ser corregida por expertos. Eso es clericalismo en su peor forma. Es exactamente el tipo de actitud que el propio Papa Francisco ha criticado repetidamente. Y sin embargo, aquí está su propio dicasterio haciendo exactamente eso. La ironía es casi cómica si no fuera tan trágica. Ahora necesito advertirte sobre algo serio. Este documento sobre títulos marianos establece un precedente extremadamente peligroso. Si el Vaticano puede simplemente declarar que títulos usados por siglos, aprobados por papas, amados por santos, son ahora inoportunos, ¿qué más puede ser descartado? ¿Qué otra devoción tradicional será la próxima en caer bajo el escrutinio? ¿El Sagrado Corazón? ¿La preciosa sangre? ¿Las devociones a los santos que no son ecuménicamente sensibles? ¿Qué enseñanzas doctrinales podrían ser reexaminadas porque causan confusión en el mundo moderno? ¿La infalibilidad papal? ¿La presencia real en la Eucaristía? ¿La indisolubilidad del matrimonio? No estoy siendo alarmista. Estoy siendo realista. Una vez que estableces el principio de que la tradición puede ser revisada, limitada o descartada porque algunos la encuentran confusa, has abierto una caja de Pandora que será muy difícil cerrar. Este es el verdadero miedo que mantiene despiertos a muchos católicos tradicionalistas. No es solo sobre María, es sobre el principio mismo. Es sobre si la Iglesia Católica es realmente la guardiana de un depósito de fe inmutable, o si cada generación puede reinventar la fe según lo que parezca más conveniente en ese momento. Y déjenme ser absolutamente claro. La doctrina católica siempre ha mantenido que hay un desarrollo orgánico de la doctrina. El beato John Henry Newman escribió brillantemente sobre esto. La comprensión de la Iglesia de las verdades de fe puede crecer, profundizarse, ser articulada más claramente. Pero hay una diferencia entre desarrollo orgánico y revolución. Hay una diferencia entre profundizar una verdad y descartarla. Hay una diferencia entre explicar mejor y contradecir. El desarrollo orgánico construye sobre pasado.
La revolución lo destruye. Y muchos católicos fieles temen que estamos presenciando no desarrollo, sino demolición. Una cosa que ha sido notable en toda esta controversia es el silencio de muchos obispos alrededor del mundo. Algunos han hablado, es verdad, pero muchos han permanecido callados. Y ese silencio es ensordecedor. ¿Por qué? Porque tantos obispos, que son los sucesores de los apóstoles, que tienen la responsabilidad de proteger la fe del pueblo, permanecen en silencio cuando sus fieles están confundidos, heridos, divididos? Hay varias posibles explicaciones, y ninguna de ellas es reconfortante. Primero, miedo. Miedo a contradecir a Roma. Miedo a ser vistos como rebeldes. Miedo a perder su posición, su carrera eclesiástica, su influencia. Es más seguro permanecer callado que arriesgar la ira del Vaticano. Segundo, indiferencia. Simplemente no les importa lo suficiente. Están más preocupados por cuestiones administrativas, por construir nuevos edificios, por programas pastorales, que por defender las devociones tradicionales que tal vez ellos mismos no practican. Tercero, acuerdo. Algunos obispos realmente están de acuerdo con la nota del cardenal Fernández. Ellos también piensan que estas devociones tradicionales son problemáticas, pero no tienen el coraje de decirlo públicamente porque saben que sus fieles reaccionarían negativamente. Cuarto, confusión. Honestamente no saben qué pensar. Están atrapados entre la lealtad a Roma y la lealtad a su rebaño. Están esperando ver qué dirección toma el viento antes de declarar su posición. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo. El pueblo de Dios queda abandonado. Los fieles que buscan guía de sus pastores encuentran solo silencio. Y en ese vacío crecen la confusión, el miedo y la división. Esto es una falla de liderazgo episcopal. Es una abdicación de la responsabilidad pastoral. Y tendrá consecuencias a largo plazo para la confianza de los fieles en su jerarquía. Algunos obispos valientes han hablado y debemos celebrarlos. Debemos apoyarlos. Debemos agradecer a Dios por hombres que tienen el coraje de sus convicciones, que están dispuestos a ser la voz de su pueblo incluso cuando es incómodo. Pero son muy pocos, demasiado pocos, y eso es alarmante. Ahora quiero compartir algo que puede sonar controversial, pero necesito decirlo porque creo que es verdad. Hay una dimensión profética en lo que la Fraternidad de San Pedro hizo con su acto de reparación. Los profetas en la Escritura no eran simplemente personas que predecían el futuro. Eran personas que hablaban la verdad de Dios incluso cuando esa verdad era incómoda para los poderes establecidos. Eran personas que desafiaban al status quo cuando el status quo se había alejado de la voluntad de Dios. Piensa en Natán confrontando al rey David. Piensa en Elías desafiando a los profetas de Baal. Piensa en Jeremías llorando por la infidelidad de Jerusalén. Piensa en Juan el Bautista llamando al arrepentimiento incluso a los fariseos y saduceos. Todos ellos fueron vistos como problemáticos en su tiempo. Todos fueron criticados por las autoridades religiosas establecidas. Todos pagaron un precio por su fidelidad a la verdad. Y sin embargo, la historia los vindica. La historia reconoce que tenían razón, que eran la voz de Dios en medio de una generación que se había desviado. No estoy diciendo que la Fraternidad de San Pedro son profetas infalibles. No estoy diciendo que todo lo que hacen está absolutamente correcto. Pero sí estoy diciendo que su disposición a levantarse públicamente, a arriesgar el conflicto con Roma, a defender lo que creen que es la verdad sobre María, tiene cualidades proféticas. En una época donde tantos simplemente se conforman, donde tantos van con la corriente, donde tantos eligen el camino de menor resistencia, ellos eligieron pararse firmes. Y eso merece respeto, incluso de aquellos que pueden no estar de acuerdo con ellos en todo. La Iglesia necesita voces proféticas. Necesita personas dispuestas a decir, no, esto no está bien cuando algo está equivocado. Necesita personas dispuestas a ser incómodas, a causar tensión, a forzar conversaciones que otros preferirían evitar. Sin tales voces, la Iglesia se vuelve simplemente otra institución burocrática, otra corporación preocupada solo por relaciones públicas y administración. Pierde su alma profética. Y ahora llegamos al final de este análisis profundo, amigos. Pero antes de terminar, necesito decirte algo con absoluta claridad y desde lo más profundo de mi corazón. Estamos viviendo un momento histórico. Un momento que nuestros hijos y nietos estudiarán en los libros de historia de la Iglesia.
Un momento donde la dirección futura del catolicismo está siendo decidida no en documentos abstractos, sino en las oraciones, las acciones y la fidelidad del pueblo de Dios. El acto de reparación del 16 de noviembre de 2024 fue más que una liturgia. Fue un grito del corazón de una porción de la Iglesia que se siente no escuchada, no comprendida y cada vez más marginalizada. Fue una línea en la arena. Fue una declaración de que hay límites a lo que el pueblo de Dios aceptará en nombre de la clarificación doctrinal. La pregunta ahora, la pregunta que define nuestro momento, es esta: ¿escuchará Roma ese grito? Y si escucha, ¿cómo responderá? En esa respuesta reside el futuro de la unidad católica. En esa respuesta reside la credibilidad de la autoridad papal. En esa respuesta reside la propia alma de una iglesia que busca ser fiel tanto a su tradición como a su misión en el mundo contemporáneo. El tiempo dirá. Los próximos meses revelarán si la iglesia puede encontrar una manera de honrar tanto la precisión doctrinal como la piedad popular, tanto la autoridad de Roma como las legítimas preocupaciones de los fieles, tanto la necesidad de claridad teológica como la riqueza de la diversidad devocional. El resultado moldeará no solo el presente, sino el futuro de la Iglesia Católica. Determinará si la unidad puede ser mantenida en medio de la diversidad, si la autoridad puede ser ejercida con sabiduría pastoral, y si la Iglesia puede navegar los desafíos de la modernidad sin perder su alma antigua. Las apuestas no podrían ser más altas. Los ojos del mundo están observando, y la historia juzgará no solo lo que se decide, sino cómo se decide. Entonces, mi querido amigo, mi hermana la fe, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte en silencio mientras esta batalla por el alma de la devoción mariana se desarrolla? ¿O vas a ser parte de la solución? Aquí está tu misión, si decides aceptarla. 1. Suscríbete a Vive Vaticano ahora mismo si aún no lo has hecho. No pierdas ni un solo vídeo de esta saga en desarrollo. Presiona ese botón rojo y activa la campanita. 2. Deja tu like en este video. El algoritmo necesita saber que este contenido importa, que hay miles de católicos que se preocupan profundamente por estos temas. 3. Comenta abajo. Dinos tu nombre, tu ciudad, tu opinión sobre esta controversia. ¿Estás con la Fraternidad de San Pedro? ¿Entiendes la preocupación del Vaticano? ¿Estás confundido y buscando claridad? Queremos escucharte. Queremos orar por ti específicamente. 4. Comparte este video. Envíalo a tu grupo de WhatsApp parroquial. Públicalo en tu Facebook. Tuétalo. Ponlo en Instagram Stories.